esta nueva etapa, esta nueva etapa de trabajo, esta nueva etapa de labor, labor social, pero también de labor intelectual, espiritual, ¿no? Pues el día de hoy yo quiero compartirles y pues en esta veintena, yo sé que sale un poquito caro la edición de un libro, sea en papel, pero si nosotros lo queremos hacer, una edición de un libro digital, lo podemos hacer. Entonces, mi invitación a ustedes es que pudieran escribir, que pudiéramos escribir todos, ya sea una anécdota, ya sea un poema, una imagen, una frase, y hacer un pequeño libro digital. Esto nos va a servir a nosotros a través del tiempo, ¿verdad? Ir dejando huella. Creo que sí se encuentra con nosotros la hermanita Ana, ha estado escribiendo mucho. Algunos hermanitos son buenos para escribir, buenos para la fotografía, yo lo he visto. Pudiéramos ayudarnos. Mire, una de las propuestas que les tengo para esta veintena es hacer esa reflexión de lo que hemos aprendido y de lo que hemos hecho. Hoy Zipactli se repite 18 veces con este día, 18 días Zipactli en todo este ciclo que pasó. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos nosotros de reaprender en este año, en este Shiwitl, Matlactliwan o Metecpatl? ¿Qué es lo que podemos nosotros, qué es lo que nosotros podemos aprender del año Tecpatl? Hubo cambios, y ya la clase pasada ya decíamos, no, pues sí hubo cambios. Hola, maestro, buenas Su noches. regente de... Buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido. Este año, su regente es una reflexión hacia dentro de nosotros. Y espero que hayan hecho ese viaje hacia dentro de ustedes. Recuerden que ayer intencionamos para trabajar con una energía superpoderosa, ¿verdad? Pues hoy nuevamente tenemos aquí el día de ayer, el señor del día era Tecolotl, ¿verdad? El tecolotito que trabajó con nosotros. Y bueno, el día de hoy, hermanitos, yo les invito a que escribamos algo sobre Zipac. El hermanito Miguel Ángel, ya la veintena pasada empezó a escribir, a mandarme sus textos, ¿sí? Entonces, voy a retomar de esos textos, le voy a pedir para que pudiéramos hacer. Con esto yo no les quiero decir es que nos vamos a convertir en unos super escritores, pero por algo se empieza, por alguna reflexión de la vida se empieza a filosofar, ¿sí? Yo sé que aquí hay compañeras y compañeros muy buenos con la tecnología. Yo me encargaría, yo sé que me estoy comprometiendo con mucho trabajo a hacerlo la traducción a náhuatl, nuestros textos, ¿sí? Claro, es voluntario, no es obligatorio. Si llegamos a escribir 5 de los hermanitos, imagínense, 5 por 20 son 100, 100 poemas, 100 frases, desde nuestra creatividad. ¿Sí? Y a partir de eso hacer un libro digital y compartirlo, ¿verdad? En algún momento alguien que diga, no, pues yo lo quiero editar en papel, aunque sea 2, 3 libros, pues adelante. Vamos a trabajar en comunidad. Si decimos, si nuestro enfoque, nuestra filosofía nos habla de trabajar en comunidad, qué mejor, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Alguien puede decir de los compañeros,
Pues bueno, es que yo para el náhuatl, pues no soy tan bueno, ¿verdad? O, o escribiendo, pues no se me da mucho. Lo que podemos hacer es, de su anécdota de ustedes, lo podemos convertir en un poema. No es necesario que lo escriban en audio. Yo intentaré escribirlo. Haga de cuenta yo como la estrategia que hice con mis niños. Ellos me empezaron a contar la historia. Después de contarme la historia, empiezo a organizar en un papelito, a organizar datos, frases, y de ahí vamos formando un poema. Los invito. No es un taller, meramente un taller, no, sino que son reflexiones que podemos hacer. Ojalá y se anoten, y los que se quiera sumar a esta causa, pues lo hacemos, ¿no? Eso lo vamos a presentar para este año que viene casa, ¿sí? Bueno, dado la invitación, vamos a leer el tonal del día de hoy, ¿verdad? El día de hoy estamos en un tonal Matlactli Huanse Zipactli, un día en donde nosotros reflexionamos cómo hemos trabajado la parte espiritual y la parte físico-energético, ¿verdad? Cómo hemos trabajado con nuestro Tezcatlipoca, el señor del día ayer fue Tezcatlipoca, su regente Tezcatlipoca y su volátil Tecolot, el Tecolotito. Uh-huh. Y bueno, el día de hoy iniciamos con una veintena muy hermosa que se llama Iscali, ¿no? Iscali viene de dos palabras, de Itzli y Cali, ¿no? Es como la casa de la obsidiana, la casa de la conciencia también. Nosotros lo concebimos de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente es la última veintena que vamos a vivir en donde nosotros vamos a reflexionar lo que les decía hoy. Podemos escribir sobre reflexionar sobre cómo hemos sido nosotros como Tonacatecuti, como Tonacaciba, como creadores de qué? De proyectos, de sueños, de objetivos, de anhelos, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho en este año? Y qué hermoso que nosotros, que no esperemos que alguien nos critique, que nos diga que es, no, nosotros mismos. ¿Qué hemos creado? ¿Sí? ¿Qué proyectos hemos logrado? Yo sé que en este ciclo, y se los digo por experiencia, pues hemos vivenciado momentos muy hermosos, emocionantes, felices, tristes, hubo lágrimas, yo no lo niego, claro que sí, todo es parte de esta vida, de este camino, pero ¿qué hemos hecho? ¿No? Y por acá es esta imagen, es del libro del maestro Macuil Mazar, ¿verdad? El maestro Roberto Macuil Mazar. Entonces, nos habla de las veintenas, cómo en los diferentes Amoshli podemos conectarnos con las veintenas. En estos 20 días, vamos a reflexionar, ¿no? ¿Cómo hemos sido Zipac? ¿Cómo hemos sido Tonacatecutli? Recuerden que Tonacatecutli también es el sol. Tonacacihuatl es la madre tierra. Entre los dos crean la vida. ¿Nosotros qué hemos creado? ¿Vida o muerte? Ahí la reflexión. Y de esa reflexión podemos retomar una anécdota, escribirlo. ¿Sí? Y de esa reflexión podemos obtener un poema. Inclusive esa reflexión, esa anécdota, lo podemos convertir en la palabra antigua, en un neltilistli. No se les olvide, ¿sí? El día de hoy también tenemos a Xiuhtecutli, el señor del fuego celeste, el centrador. Es el fueguito que nos dice, hoy, ¿qué has hecho en estas veintenas? Tú como Zipac, como encarnación de Zipac, como creador de tu propia realidad, de tu propio universo. ¿Qué has hecho?
Hoy, hoy es un momento propicio y durante esta veintena de darle una ofrendita a Xutecutli. ¿Qué nos proponemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Y por qué no lo hemos hecho? No se trata de buscar culpables, se trata de reflexionar sobre eso. Estamos en una trecena, bueno, que tenemos ya la veintena. El señor del día es Mictlantecutli, ¿verdad? Estamos en una trecena todavía de Osomahtli. Aquí está, miren, Zipactli, Cecipactli, el Matlactli Guancé, número 11, ¿verdad? Hoy viernes, sábado, domingo, lunes en la tarde estaremos estrenando una nueva trecena que es la de Quetzalpalin, ¿sí? Quetzalpalin, la de lagartija, una hermosa trecena, en donde vamos a cerciorarnos cómo nos hemos conectado. En esta trecena vamos a hacer, recuerden que en estos días vamos a hacer muchos estos conexiones, nuestra transformación como solos, ¿no? Bajamos la energía a la tierra, pues lo traemos a nuestro estómago, ¿sí? Vamos a energizar, vamos a cargarnos de energía, ¿sí? Espiritual, emocional, psicológico y onírico, porque lo necesitaremos. Y bien, en esta trecena, recuerden que seguimos trabajando con la medicina de Patecatzin, de Tlazolteotl, de Tepeyolotli, ¿no? De Cuautli Ocelot, aquí está Cuautli Ocelot, el águila ocelote. Somos unos guerreros que estamos encarnados, ¿sí? Y bueno, en el Señor del Día tenemos a Mictlatecutli con su volátil, ¿verdad? Con un volátil muy hermoso que tenemos aquí, es el número 11. ¿Alguien me puede decir que tenemos en estos formatitos qué ave volátil nos rige el día de hoy? Aquí en estos formatitos. Está aquí, miren, en este formatito. El número, busquen el número 11, ¿sí? Matlactli Guancé dice. Ajá. Me ¿Ya lo encontraron? parece que es Alotl. Alot, ¿verdad? ¿Y qué sería Alot, hermano? Perdón. Alot es la guacamaya, ¿no? Hoy nos invita a que nos revistamos de ese colorido de nuestro ser, de nuestra energía. Que seamos como esa guacamaya, que repitamos lo que hemos hecho. Pero lo más hermoso, que nos vistamos de ese plumaje. ¿Y qué sería ese plumaje? Nuestras experiencias, nuestro aprendizaje, nuestro estado de ánimo feliz, ¿sí? Muchos de nosotros, muchos de nosotros, digo nosotros porque me incluyo, sigo trabajando, tenemos un problema personal, familiar, laboral, comunitario, e inmediatamente no nos vestimos con ese plumaje de esperanza, nos desesperamos y queremos a veces desquitarnos con las personas menos indicadas, ¿no? Entonces, Alok nos invita a que seamos esas personas con una actitud positiva, que sea agradable para usted, ¿no? En Mictlantecutli, justamente el día de hoy, le podremos pedir permiso para viajar al Mictlán. No es obligatorio, pero si queremos, el objetivo del día de hoy lo podemos hacer de la siguiente manera. El día de hoy vamos a objetivizar, vamos a plantearle a Mictlantecutli que nos conecte con Tonacacihuatl y Tonacatecutli para que seamos creativos. Así prográmense en el ensueño. Protegémonos y vámonos a viajar.
¿no? Les comparto, el día de ayer hicimos la ensoñación y justamente tuve que sanar con, con mi ser interno ciertas cosas que vengo arrastrando a mis 45 años. ¿Cuáles son esas cosas? El miedo a la oscuridad, el miedo al silencio, el miedo a estar conmigo mismo, ¿no? Porque es uno de los miedos que muchos tenemos, a que tu conciencia, a que tu mente, a que tu otro yo empiece a hablarte, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? O sea, que te cuestione tu yo interior y que te diga, ¿es lo correcto que estás haciendo? ¿Por qué estás logrando lo que estás logrando? ¿O por qué no estás logrando lo que te propusiste? He ahí donde muchas cosas luego nos culpan. Es que fue por tu culpa, ¿no? Y es ahí donde es necesario conectar, ¿sí? Y ese fue uno de los retos que me propuse. No, que no puedo decir es que ya lo logré, pero me da una paz tranquilizadora, ¿no? El señor del día, el señor de la noche es Tepeyolotli, hoy, la montaña. Vamos a sumergirnos hacia adentro de nosotros, hacia esta montaña, buscando la medicina a nuestra dolencia. ¿A nuestra dolencia de qué? ¿De qué hemos creado con Tonacatecutli y Tonacacihuatl? Hoy es el objetivo eso. Vayamos hacia adentro. Seamos acechadores como este ocelotito inocente. No puse un ocelotito feroz, así que, no. Es un acechemos y acechémonos a nosotros mismos con esa mirada inocente, con esa mirada, con ese acecho, ah, con ganas de aprender de nosotros mismos, ¿sí? Siempre queremos imitar al otro, cómo lo hace, cómo trabaja, pero ¿por qué no nos imitamos a nosotros mismos? Imitar nuestro, dar, vaya, no dar nuestra mejor versión, ¿sí? No imitando al otro, no imitando a alguien más, ¿no? A nosotros mismos, ser esencialmente nosotros, ¿sí? ¿Nos atrevemos? Depende de nosotros. Aquí está, miren, la trecena no ha terminado. El día de hoy es un día muy propicio. Chequen el corazoncito que tiene esta parte, miren. ¿Mm? Y este mismo tiene el cráneo de la mandíbula. Aquí está. Permíteme agrandarlo. Tiene la mandíbula de Miquisli. Aquí está, miren. Miren, esta es la mandíbula de Miquisli. Pero el rostro de Ozomal. En su nariz tiene ese texto. Dice, valora la vida. Valora ahorita que estás viviendo, que estás respirando. Con su mano derecha pone un corazón en lo alto y lo observa y lo contempla. Dice, hoy, que iniciamos a las 6:45, miren, Ceci que diga, Matlacli o Ceci. Dice, el día de hoy, todo lo que hagas, hazlo de corazón. No porque, híjole, es que tengo que cumplir. No, 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 hazlo de corazón, ¿no? Hoy precisamente, eh, para muchos es un día feliz, ¿no? Al igual que yo. Hace 19 años, pues, para mí era un día de felicidad, porque nació mi hijo, el tercero, pero un año con 6 días, lamentablemente partió.
Entonces, revisando el tono al mar, y yo decía, bueno, pues hoy lo que tengo que hacer es ofrendar todo de corazón. Y esto lo entendimos. Dice, déjate, si se dan cuenta, de todo corazón. Y hay un personaje que lo va guiando, ¿no? Dice, déjate guiar, déjate llevar. ¿Por qué? ¿De quién? Por la vida. Déjate guiarte por la vida, disfruta cada momento, ponle corazón, ¿no? Por cada respiración que des. Agradece, ¿no? Y si estás todavía vivo en este plano, tienes una misión que cumplir. Es lo que nos dice aquí. Si se dan cuenta, no tiene ninguna vestimenta. No es hombre o mujer, no. Inclusive su color de piel es amarillo. Dice, que tu energía interna guíe la pureza de tu ser. Y chequen, este personaje, o sea, está relajado, se deja llevar, dice, bueno, pues vamos. Fluye, nos dice fluye, fluyamos el día de hoy como Zipacli, como creadores de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Aquí está, miren, más la clase de Zipacli. La noche, la noche del día de hoy. Busquemos ese conocimiento que está allá en el Wicca, en el universo. Es un secreto a voces, hermanitos. Es un secreto a voces que en el universo vibra vida. Hay vida. Hay abuelos ascendidos. Hay seres que nos comparten sabiduría. Por eso es que el TECPAL, vean, en el TECPAL tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco energías que nos pueden ayudar a transformar. Cinco estrellas. Sí. Recuerden que para nuestros abuelos también el abuelito Tonatiuh también es una estrella. Ujú. La luna, Tlahuizcalpantecutli, Mercurio, Marte, todos ellos dicen, bajan de allá arriba, nos dan el sustento como energía. El color amarillo con blanco es la energía espiritual que puede entrar en nuestro cuerpo. El color rojo con blanco, que es el tona. ¿Qué es el tona? Es la luz, el calor que nosotros emanamos, ¿sí? Entonces bajan estas dos energías y hacen una conjunción. Si se dan cuenta, vean, no bajan directamente, sino que hacen esto, cruzan. Y justamente el punto, el punto de cruce somos nosotros, somos la fuente. Ellos están ahí para ayudar. ¿Y qué creen? Ellos vienen por ofrenda. Aquí está el molcajetito. ¿Y cuál es la ofrenda? Pues lo que nosotros les ofrezcamos. Flores, copal, canto y sin duda nuestra energía. A cambio también de un poco de conocimiento, ¿eh? De energía sagrada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del ensueño, hermanitos. A través del ensueño. Hoy, hoy estaba hermosísima la luna. Hermosísimo. Tonatiuh, ¿no? Hoy fue un gran día para mí. Tuvimos muchísimo trabajo, sí, con la entrega de documentación oficial, que hace falta esto, que hace falta lo otro, y bueno.
pues es nuestro trabajo, pues lo hacemos con amor, ¿no? Que ya me cansé, ya me estresé, sí, pero pues es ese trabajo que me da el sustento. Y tengo que hacerlo, porque lo quiero hacer, porque lo amo hacer, ¿no? Entonces, justamente es eso, es la ofrenda que nosotros podemos hacer. Busquemos esa energía. No se les olvide que todos los días, esto es el caminar de las tres sendas, ¿no? Miren, mañana chequen qué podemos hacer, ¿no? Ahí está el guerrero. Si te dejas guiar, mire, mañana en la tarde podemos hacer este trabajo, miren, el conocimiento, un punzón de maguey. El punzón de maguey es buscar, ojo, nos sirve para buscar alguna parte de nuestro cuerpo que querramos sanar. Es el día de hoy. Y bueno, tenemos una veintena muy hermosa. Se llama Iskali, ¿no? Una de las actividades, les decía yo, una de las ceremonias que pudiéramos hacer es activar, empoderar. Se dice que cuando se perforan aquí en esta parte del oído, tocan fibras que ayudan a potencializar la percepción auditiva como los, como los murciélagos, ¿no? Además, que en estos días, se nos jalan, se nos jalan las orejitas o la parte que queremos nosotros activar. Les decía yo, esta parte es en forma circular, podemos nosotros activar la energía de forma circular, ¿sí? Suave, pero también en cualquier parte de nuestro cuerpo. Mayoritariamente donde casi no podemos darle esta activación es en nuestra espalda, ¿no? En esta espalda. Y es donde se nos recomienda con este Tepeyolofli, el ocelotito, ¿se acuerdan que esto tiene cuchillito? Es el lugar donde tenemos mayor percepción. Pero bueno, regresando a esto, dicen algunos, es que se les castigaba a los niños, ¿no? Se les activaba y se les decía, ¿no? Casi acaba un ciclo. ¿Qué tienes que hacer? Reflexiona cómo has vivido centralizado, cómo has vivido en tu centralidad. En esta veintena se hace una ceremonia llamado Pilawanilis, perforar, ¿no? A las plantas también, a las plantas también, ¿no? Ahora, esto lo que veíamos también ahí, los que salían de cacería a su regreso tenían que ofrendarle a Xiu de Kuzli antes de disponer lo cazado. Bueno, tal vez nosotros soltos ya no salimos a cazar, pero sí nos vamos a trabajar. Entonces, hermanitos, en esta veintena, lo que yo les sugiero es una sugerencia, claro. Si lo queremos vivenciar, todas las tardes, todas las mañanas, ¿no? Póngale una luz a su plegaria. Es muy potente la palabra, el verbo, es muy, tiene mucho poder. Y debemos de aprender, y creo que la mayoría ya lo sabemos. Agradece, pide y comprométete. ¿Qué quieres pedir? Es personal. Si no lo quieren decir, no lo digan. Es personal, ¿no? Primero, recuerden que debemos de pedir salud, fortaleza, iluminación en conocimiento, medicina. Ya todo lo demás viene por añadidura. Sí, yo lo trabajo, ¿no?
Necesito comprometerme también a trabajar. Y justamente esa es la luz que nosotros podemos dar a nuestra vida, a nuestro ser y a los demás. Y justamente es la luz que vamos a dar con lo que escribamos, ¿no? Yo sé que sí podemos. Tengo pendientes para este lunes. Ah, pues aquí está la hermanita Gabriela. Vamos a leerle su tonal. Poco a poco ya vamos saliendo de esto, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar de esta manera, en esta 20, ¿sí? El ejercicio de Zipacli del día de hoy, recuerden el símbolo de Olin, ¿no? Hacemos, bajamos la energía a la tierra, debe de ser en tierra, no en piso, no en loseta, ni piso de madera. Tocamos la tierra, el tiempo que necesiten ustedes, traen la energía y lo ponen en su estómago. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Con una inhalación hacemos, inicia aquí, inicia en el estómago, lo ponemos, miren, así boca abajo. Lo vamos elevando, inhalamos, bajamos, contenemos la respiración y lo pegamos a nuestro estómago. Cuando lo traemos al estómago decimos, permíteme, gran energía creadora del universo, Tonacatecu. Me permito unir tu energía con la energía de nuestra gran madre, Dona Casibar. Esta energía dual alimento de ustedes dos, creador de mi propio mundo, creador de mi propia filosofía, creador de mi propia espiritualidad. Hecho está, hecho está. Ujú. ¿Cuántas veces hecho está? 4 veces. Esto es una frase en donde nosotros declaramos que va a suceder. Lo decimos con seguridad, ¿sí? No olvidemos el poder de la palabra, ¿no? Hagamos, traigamos. Esto nos va a ayudar a empezar a conectarnos con nosotros mismos y sobre todo, pues es eso, ¿no? El empoderarnos en creer en nuestro poder creativo. ¿Qué queremos crear? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños, ¿no? De lograr la parte espiritual. Yo les hablaba así de algo espiritual porque la espiritualidad de este camino, recuerden que es conocerme a mí mismo, saber de qué soy capaz y saber de cómo puedo yo realizar. Cuando declaro un objetivo, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu empieza a vibrar en esa frecuencia, porque son frecuencias los que estamos generando, ¿sí? Al igual con este ejercicio que hacemos, es una energía, es una frecuencia que empezamos a generar, que empezamos a vivenciarlo y lo logra. Téngalo por seguro, téngalo por seguro que sucede. ¿Mm? Zipac, mañana temprano, hagamos este ejercicio, hoy en la noche, hagamos, bajemos la energía de nuestra madre Mesli, bajamos a la tierrita, sin prisa, dense su tiempo, disfruten ese ejercicio. No es necesario hacerlo así, rapidito, ¿no?
Y después de hacer su ejercicio, pueden hacer un registro, ¿no? De todo lo que yo sentí, de todo lo que yo percibí aquí, de todo lo que yo percibí aquí, de todo lo que percibí en el estómago. Nuestro estómago tiene inteligencia, nuestro corazón tiene inteligencia, nuestros pulmones tienen registro, aprende, ¿sí? Aprende. Porque solamente nos han dicho, es que solamente aquí con las neuronas, no es cierto, no es cierto. Nuestros órganos aprenden a accionar dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Tlapoyahualticnocniua. Muy bien. Entonces, hermanitos, vamos trabajando. Este tonali, matlacli, huancesipactli, vamos a trabajar. Pues bien, vamos a hacer el tonal. El día de hoy lo vamos a hacer de esta manera. ¿Dónde está el formatito? De acuerdo. Les pregunto, si ven mi pantalla, es el formatito que tenemos para hacer el tonal. Ujú. Tema, Está en temas, Word. Tiani. ¿Qué más? La sacamate no. Muy bien. Bueno, este es el diseño que yo tengo para poder hacer el tonal. Entonces, ustedes, el día de hoy van a utilizar sus formatitos que a lo mejor ya también los imprimieron. Espero que ya los tenga. Ya no utilizaremos la pantalla, sino desde sus formatitos. La fecha, aquí está, miren, en el formato. La persona es del 16 de febrero de 1989. Nació a las 5 de la mañana. Ojalá esté con nosotros el hermanito o la hermanita. Creo que sí es un hombre. Para que podamos ir confirmando y así avanzar con el tonal. Muy bien. Entonces nos vamos al primer formatito, donde están los años, el formato 1. También ya en una clase enumerábamos los formatitos, ¿no? Busquemos el Tlalpili del año de 1989. ¿Alguien ya lo encontró? Te veo mejor. Acati. Sí, maestro. Ya. ¿Tlalpili qué es? ¿Acá? ¿Qué más? Carrizo, ¿verdad? Acá, nada más acá. Que sería Carrizo. Listo. Carrizo. Ahora tenemos, vamos a ver el año. 1989. Vamos a ver. Ajá. ¿Cuál es el año? Díganme ustedes. Aquí ¿Ya lo dice encontraron en su formatito? 3 cali, maestro. Tres Cali. ¿Y sí quedaría en Tres Cali, hermanitos? No, dos tepas. Ajá. Quedaría en dos TECPAS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no termina el año TECPAS. Termina hasta el 12 de marzo. Entonces es Ome TECPAS. Shiwit Ome TECPAS. Póngale ahí. Ome TECPAS. Muy bien. Y sería 2 cuchillo de pedernal. Perfecto. Nos vamos al siguiente formato. Ahora buscamos su regente, ¿no? Su regente. Vamos al formatito donde tenemos a Tlalpili Acar. Ajá, Tlalpili Acar. Nos dice Ometecpas. ¿Quién sería su regente? ¿Qué dicen los demás? Mitlantecutli. Ajá.
Es Mictlán Tecutli, el señor del reposo. El señor del lugar del reposo. Ajá. Reflexión y transmutación de energía, vaya, ya para el renacimiento. Muy bien. Ahora buscamos el tonali, justamente es de los Tecpat. Recuerden, como es de los años Tecpat, siempre inicia un día antes, ¿no? Entonces, vamos a ver. En este caso, la fecha es 16 de febrero del año Metec, ¿no? Buscamos el formatito de Tecpat. Veamos, Tecpat, Tochli, Acat, Tecpat. Bueno, ¿ya lo tienen? 16 de febrero, búsquenme 16 de febrero. Yeyecat, ¿qué dicen ustedes? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué tonales? Sí, es necesario que tengan sus formatitos para que nos vayamos guiando, ¿no? Yeyecat. Es Yeyecat. Nos dice que el 16 de febrero es un día Yeyecat, pero dice que a las 5 de la mañana. Desde el día 15 de febrero a las 6:45 de la tarde, inició Yeyecat. Toda la noche, toda la madrugada del 16 hasta la tarde del 16, ¿no? Entonces sí es la energía de Yeyecat. Vamos a ponerla acá abajito. Dice Tonali, todavía no tenemos un numeral. Tonali, Yeyecat. Ahí tenemos Yeyecat, que es viento. Viento o aire. ¿Sí? En este caso, vamos a buscar ahora su hora de nacimiento y su cuarto de hora de nacimiento. Vayamos a buscarlo en los formatos de las horas donde dice Tecpachihuit. Dice que inicia a las 6:46 de las 5. A ver, Tecpachihuit, 7. Estás agarrando el primero. Es el primero. A ver, 5 de la mañana. 5 en punto de la mañana. Ajá, ¿cuál sería su imantli? ¿Ya lo encontraron? Cuautli. Ajá, su náhuatl sería. Su náhuatl, cuarto de hora, sería Cuautli. Cuautli. Sería Cuautli, es águila. Vamos con su imantli. ¿Cuál sería su imantli? ¿Qué dicen los demás en sus formatos? Tlahuizcantepacutli. Chipetote. Tlahuizcalpantecutli. Es la Huizcalpantecutli.
sería el señor de la aurora, ¿verdad? Tlahuizcalpantecutli, que sería el señor de la aurora. Tenemos el señor de la aurora, Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora. Muy bien. Y el poder que le da el señor de la aurora es la actividad, que siempre está en movimiento. Una de las cualidades que tiene, el poder que tiene es el del movimiento. Muy bien. Maestro, Vamos, ya tenemos, yo ahí tengo ¿sí? una duda. ¿Por qué fue bueno, Ajá. Tlahuizcamplantecutli? ¿Cuál es su duda, hermanito? Es porque estamos en el Xihuitl-Acatl, ¿no? Xihuitl-Acatl. No. ¿No? Ah, Cheque, es sí está Tecpat. viendo mi formato. TEC. Tecpat. Utilizamos el Ya es formato TEC. Ujú. Mire. ¿Sí? Dice Tecpat Xihuitl. Ujú, Acatl es el atado de años. O sea, ujú. de los 13 años. Pero el año dices TEC. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Muchas gracias. Ujú. Sí, de hecho lo hacemos con esa intención para que ustedes ya empiecen a manipular su formatito y vayamos, a lo mejor no tanto compartiéndolo aquí en la pantalla, que sí lo podemos hacer, pero la intención de que ahora ustedes puedan manipular sus formatos. Si ustedes no tienen sus formatitos, se les va a dificultar estar pues, a lo mejor viendo, ¿no? Pero bueno, ya aclaramos su duda. Y así podríamos avanzar nosotros. Sí, hermanita Gris, la escuchamos. Claudio Camati, Nognetsi, Temastiani. Una sugerencia nada más para en este caso, como la hermanita que, pues que también ahorita se destanteó un poquito. Digo, a todos nos pasa, pero Ujú. yo le sugeriría que pusiera la instrucción o la indicación con otro color de tinta. ¿Cuál es el procedimiento de un paso al otro para consultar? Y conforme vaya practicando, ya va recordando con qué antecedente o viendo qué otro dato le puede arrojar el nuevo dato. Espero poderme haber explicado, Temastiani. Sí, Plazo sí, sí, Camati. hermanita. Sí, hermanita. Entonces, recuerden que les decía yo, no emiquemos nuestros formatitos, sino que, y aquí podemos ponerle una notita, este es por el año, ¿sí? Muy bien. Entonces, avanzamos, hermanitos, hasta aquí, ¿alguna duda, algo que los haya confundido? Porque es algo, posiblemente sea algo nuevo, ¿no? Como ya no estamos poniendo los formatitos y ya nos vamos guiando por los formatos que tenemos, ¿no? Es un poco más paso, el primer paso que hacemos, el primer paso que yo hago, que su servidor, me da la fecha, lo anoto en un papelito, la fecha, el nombre, la hora y todos los datos que ustedes me dan. Lo que hago es, primero, presentar. ¿Dónde? Pues en mi altar. Las energías que ustedes viven acá, denme la oportunidad de ayudar a este hermanito, a esta hermanita, en el trabajo que voy a hacer. Entonces, después de que ya intencioné, ya la nombré, la presenté ante mi altar o ante el altar de los abuelitos o a un lugar sagrado, un río, un lago, una cueva, y llevo mi hojita. Claro que no lo voy a dejar allá, lo presento. Deme esa sabiduría, conocimiento. Regreso
Pero para ir a ese lugar tengo que llevar mi velita, mi flor, una fruta que ofrendar, mi copalito, mi tabaquito, ¿no? Vamos a pedir, vamos a agradecer, porque nos van a leer nuestro tonal, ¿no? Después de que ya leímos nuestro tonal, ya leímos la fecha, el nombre, ya lo traigo y como mínimo 3 días sin tensión, ¿no? Prendo mi velita en la mañana y en la tarde. Les agradezco las energías y el pendiente que tengo, ¿no? Y después de eso empezamos con la descripción como la que estamos haciendo. Después de hacer la descripción, o sea, correlacionar los datos, viene a qué es ACA, cuáles son las cualidades del carrizo, ¿no? Y esas son cualidades de ese carrizo que lo tiene la misma persona, como ser una comparación, una analogía. ¿Ya lo hicimos? Bueno, si queremos con Amochli, como les presenté el día de hoy, el tonal del día de hoy, empiezo a pegarlo de esa manera dentro de estas celdas, ¿no? Pego la imagen del carrizo, 2 puntitos que serían 2 y un cuchillito de pedernal, que es del año, ¿no? Ya veíamos el logotipo del año, y así sucesivamente. O en una hoja independiente pego las imágenes de la Mochli, como les acabo de mostrar, ¿no? Entonces es todo un proceso. Después de eso ya le aviso a la persona, ¿sabe qué? Le envío su tonal, léalo primero usted, después de leerlo, ahora sí, nos ponemos de acuerdo qué día lo leemos, ya sea en plataforma o presencial, ya escuchas lo que es las energías con las que cuenta. Después viene el siguiente paso. Dice, deme un mes, un año, no sé cuántos días que quiera la persona. Después de que hace eso, bueno, dice, quiero trabajar con 2 energías. Por ejemplo, aquí, con TechPad y Yeyekat. Estas 2 energías me llama mucho la atención. Bueno, agarramos TechPad y Yeyekat, juntamos el nombre, puede decir Yeyekatecpad, el aire de cuchillo de pedernal, ¿no? El aire. Y con ese nombre lo va a trabajar. ¿Cuánto tiempo? La persona decide. A eso se le llama siembra de nombre, porque lo vamos a sembrar, su nombre, porque eso lo va a aportar y lo va a trabajar, ¿no? Entonces, ese es el proceso, o sea, no es nada más, pues leo tu tonal y ya, no, sino que es trabajarlo, vivenciar. Ujú. Muy bien, hermanitos. Entonces, avanzamos. Ahora, ahora aquí ya tenemos el 10 yecat. Vamos a buscar en este caso su numeral del de 10 yecat, lo de su tonal. Entonces, aquí vamos a buscar donde están las 13 hojitas con un número enorme. Por ejemplo, es el formato número 1. Este no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es el número 2. Es OME. Del año, eso retomamos del año, miren, Ometecpa, aquí está. Vamos a utilizar el número, la hojita número 2. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos aquí en este caso, como ya vimos que es Yeyekat, y hace ratito lo que nos faltó es ponerle lo del, ¿cómo se llama? ¿Saben qué nos faltó? Ponerle la veintena, ¿no? Decíamos 16 de febrero, ¿qué veintena es? Justamente es Iscali. Ajá. Iscali, el resurgimiento. Sempualtonalilhuitl, vamos a ponerle Iscali. Listo. ¿Qué quiere decir Iscali? Es la veintena que acabamos de ver, ¿no? El resurgimiento, ¿no? El resurgimiento. Ahí está el Iscali. ¿Sí? ¿Quién es su regente de Iscali? Acabamos de decir, pregunta de examen. ¿Quién es su regente de Iscali? Lo acabamos de ver.
¿Quién es? ¿No? Bueno, ahorita buscamos su regente. Y ya tenemos los dos datos, miren, el Yehyecat y el Iscali. Ahora nos vamos a buscar aquí en el formatito número 2, ¿no? Aquí está. Unamos el tonal que es Yehyecat con Iscali. A ver, ¿qué numeral nos arroja? Búsquenle y ahorita me dicen. Temastiani, su regente de Izcalli es Xutecutli. Ujú. Es Xutecutli, así es. Sí, eso también nos lo debemos de ir memorizando. Xutecutli. El regente de la veintena que acaba de pasar, que es Titich, es Ilamastecutli, la señora anciana. ¿Sí? Bueno, entonces es Xutecutli, que sería el señor del Centrador. fuego celeste, también conocido como el centrador, porque justamente está en el centro, día y noche, ¿no? Y que ese centrador nos enseña a vivir en armonía con nuestra luz y con nuestra oscuridad, o algunos decimos con nuestra luz y con nuestras sombras, ¿no? El saber que estamos en forma dual, el saber de que nosotros necesitamos vibrar de manera armoniosa, ¿no? Bueno, ya lo encontraron. ¿Cuál es su numeral, hermanitos? Unan Yeyecat en ese formato número 2 con la veintena que es Iscali. Ujú. Matlactli, ¿Qué Juan, numeral es? J, Juan, 13, Temastiani. Matlactli Wanyei. 13. Ujú. Entonces, Matlactli, Wan, Yeyi, Yeyecat. 13. 13 viento, un nombre muy poderoso, 13 viento. Pero de ahí vamos a encontrar su trecena. Miren, aquí está Matlac Yeitonalpoali. Nos regresamos donde encontramos el número 13. 12, 11. De Izcali regresamos a la veintena de Tititl. 11, 10, 9. ¿Cuál es su trecena? Atl. Si es At, Iscli. hermanitos. Recuerden que vamos a encontrar en el número 1. Itzcuintli. es Squintly. Squintly, ¿Qué más? Es it's Quintly. ¿Qué más? Entonces, ¿pero cómo lo escribimos? J, Squintly. It's Quintly. Correcto. C, it's Quintly, que sería uno perro. Listo. Ya tenemos la trecena. Ahora nos falta agregarle sus regentes. Busquemos en los formatitos que tenemos, ¿no? ¿Dónde están los acompañantes? Miren este, que está aquí. Dice signos de los días y trecenas y acompañantes o regentes, ¿sí? Busquemos el de Yehyecat. ¿Cuál sería su regente de Yehyecat? ¿Dónde está Yehyecat? ¿Ya lo encontraron? ¿Quién es su regente? O su acompañante, como dice ahí. ¿Sería la Cachipehualitzli o no? No, aquí miren.
Mire, aquí está. Signos de los días. Y aquí dice acompañantes. Aquí están los signos. Quetzalcóatl, Aquí busquen. Ajá. Es Quetzalcóatl. Ujú. Aquí le vamos a poner es Quetzalcóatl. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir Quetzalcóatl? Es la serpiente hermosa. ¿Listo? Quetzalcóatl es la serpiente hermosa. Ujú. Ahí mismo vamos a encontrar su regente de Seitzcuintli. Miren, de este lado todo empieza C, 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 C. Son 20 trecenas. Busquen donde está la trecena Seitzcuintli. ¿Quién sería su regente o regentes? Ajá. Xipetotec, Su regente es Xipetotec. Xipetotec de la trecena. ¿Y qué quiere decir Xipetotec? El que cambia de piel. Ándale. El que cambia de piel, ¿no? No es el señor desollado, no es la energía que cambia de piel. ¿Y cuál es? Pues es la misma madre tierra también, ¿no? Que representa el cambio de piel. Ya tenemos el regente de la veintena, del tonal. Nos vamos con el señor de la noche. Ajá. Perdón. Sí, es Yohualtecutli, el señor de la noche. Busquemos primero en este formatito. Dice los 9 señores de la noche. Tienen numeritos también. Puros numeritos. ¿Listo? Vamos a unir aquí Yeyecatl con Izcalli. ¿Qué número nos ofrece? Ajá. ¿Ya lo 9, encontraron? El número 9. ¿Sí? Bueno, y el número 9, ¿quién es el señor de la noche? El número que está en el número 9. Lo Tlaloc, buscamos aquí. Ajá. Es Tlaloc. Tlaloc. Miren, aquí está. Aquí. Tlaloc. ¿No? Número 9, Tlaloc. ¿Sí? Acuerdo. Ponemos Yohualtecutli es Tlaloc, que es el licor que bebe la tierra. Listo. ¿Cuál sería su regente o su nahualito? Ajá. Petlazolcoatl, Petlazolcoatl. 100 pies, Ajá. Es el 100 pies. Muy bien. Petlazolcoatl. Muy bien. Pero aquí mismo vamos a encontrar la novena, ¿no? La novena. Recuerden que vamos a ir recorriéndonos hacia atrás. Si nuevamente nos regresamos al formatito de los numeritos, aquí miren, si inició en el número 9, ahora nos regresamos hacia atrás para hasta encontrar el número 1. ¿Quién es su novena? ¿Cuál es su novena? ¿Alguien ya lo encontró? Mazatl, ¿Seguros? Ocelot, Es C o celos, hermanitos. C o celos. C o celos. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a comprobar utilizando los formatos corridito como lo estamos haciendo. ¿Ve?
Ceocelo. ¿Quién es su regente de Ceocelo, hermanito? Tepeyolotli. Mm. Ujú. Emma. Tepeyolotli. ¿Qué más? ¿Qué más? Tepeyolotli. Muy poderoso su energía del hermanito. Tepeyolotli. Listo. ¿Qué es el ocelotl? Es un ocelot. ¿Listo? Ándale. Tepeyolotli es el espíritu de la montaña. Montaña. Ajá. Muy bien, ya nos falta un poquitito. Y ahorita voy a mostrarle los formatitos. ¿De acuerdo? Tonaltecutli. Tonaltecutli, el señor del día. Está en este formatito, miren, son 13. Recuerden que este lo vamos a utilizar el numeral del día. ¿Cuál es su numeral? De su tonal. ¿Qué número tiene en su tonal? Matlacli, Guanyeyi. Matlacli Wanyeyi. En su año sí tiene Ometecpa, pero en su Quema. tonal tiene Matlacli Wanyeyi. Quema. ¿Quién sería su señor del día? Y la ¿Ya lo vieron? Matecutli. Y la Matecutli. ¿Qué quiere decir la Matecutli? La el señor anciana. Sí, porque tiene las dos. ¿Quién sería su volátil? Ochot. Cochot. ¿Qué sería cochot? El loro, ¿no? Que son personas que repiten, repiten, repiten y así aprenden, ¿no? Es una gran cualidad. Tenemos, y su regente, ¿quién sería su regente? Ajá, Xochiquetzali. Xochiquetzal. Listo. Lo hermoso. Sí, lo hermoso de la naturaleza. Pero literal es Xochiquetzal, flor hermosa. Podríamos decirlo. La gran señora de la hermosura. Bueno, nos falta encontrar su rumbo cósmico. Buscamos el siguiente formatito. Permítanme compartirles. ¿Tá? Donde tiene, ajá, donde tiene el numerado, para que no nos facilite. Listo. ¿Sí ven mi pantalla donde está la Moshli Borgia de las 3 escenas? ¿O no? No. Les pregunto. No. Entonces lo Ah, amo, quema. Bien. No se me desesperen. Yo sé que ahorita les voy a mostrar los formatitos. Es un día de examen hoy, ¿eh? Muy bien. Bien, hermanitos. Vamos a iniciar en el primer rumbo, que es de Tlahuizlampa. Dijimos que es 13, ¿qué? Matlacli, Huanyey y Yecas. Busquemos dónde está el número 13. Aquí está, miren el número 13. A ver, vente que se venga para acá, para que no nos tape. Miren, tenemos Zipacli, Atl, Olin, no. Coatl, Acatl, no. Aquí debe de estar. Aquí está, miren. Matlacli, Huanyey y Yecas. Cheque. Es del rumbo de Mictlán, ¿no? Mictlán. Entonces, aquí lo vamos a poner donde dice Tlapalehuisquetl, el color que lo empodera. Iztac,
Huancapotztic o Uyayautic. El blanco y negro pues, simboliza la pureza, la limpieza, la conciencia. Y el rumbo cósmico es, espero que lo tengan su formatito y lo vayan anotando en sus hojitas. Cuando hagamos este tipo de ejercicios los días viernes, necesito que tengan sus hojitas, lo vayan anotando, vayan registrando y así se nos facilite, ¿no? Muy bien. El rumbo de Mixlampa. Mixlampa. Rumbo no. Maestro, una pregunta. ¿Ahí cómo supo qué rumbo y, por ejemplo, qué hoja del Amoshte? A ver, sí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Mire, si se da cuenta, aquí tenemos que tener presente su numeral de su tonal. ¿Qué es su número de tonal? ¿Cuál tiene el que estamos haciendo su tonal amat, hermanita? 13, ¿no? 13. Bien. Entonces, para ello necesitamos memorizarnos los 20 signos. En la columna del número 13 vamos a buscar a Yeyecatl, al viento. Tenemos Zipactli, Atl, Olin, Coatl, Acatl. Entonces no está aquí. Buscamos en el signo. Este es el rumbo de Tlahuizlam. Vamos al rumbo de Mictlam. Y buscamos Ocelotl, Yeyecatl, Itzcuintli, Tecpatzimiquistli. Aquí está, mire, Yeyecatl. Y está en la columna de 13. Siempre vamos a buscarlo en la columna de los 13, porque ese es su numeral. Sí, le Sí, quedó un poquito gracias. claro. Sí. Muchas Pa- gracias. pa- para ello, hermanita, necesitamos que usted imprima estas hojitas y así los tenga y, por ejemplo, ahorita que empezamos, si es posible yo sé que sale un poquito caro imprimirlo a color, pero es mejor en color. Ya, por ejemplo, aquí ya les agregué los números. De hecho, no trae número la Mosh. ¿Por qué le puse los números? Para la practicidad del trabajo que nosotros podamos hacer. Sí, hermanita Gris, la escuchamos. Temastiani, una pregunta. Me gustaría conocer, según su intención, según su práctica, ¿qué elementos asigna usted a los 4 rumbos así como están dispuestos en el Amostli? Por favor. ¿Qué elementos? ¿Cuál sería? Yeyekat, Sali, ¿esos? Sí, quiero decir, sabemos que en el Tlahuistlampa, bueno, porque yo lo sigo así, salvo que escuché un comentario y de un hermanito que no lo conocía yo y me surgió esa duda. Sé también que pues cada quien lo intenciona de diferente manera por alguna razón específica, pero en este caso quisiera conocer cómo usted direcciona sus elementos conforme a los rumbos. Por ejemplo, en el Tlahuistlampa, en este caso yo uso el viento, el Atecocoli. Lo represento con el Atecocoli, porque la energía pues está, digamos, presidida por Quetzalcóatl. Y yo siempre uso en forma de cruz de equilibrio, de cruz de Quetzalcóatl. El siguiente que sería Cihuatlampa, pues allí simbolizo el elemento de ese rumbo
con la tierra, ajá, por ser el rumbo de las mujeres. En el Mictlampa, yo intenciono el fuego, y en el perdón, en el Huistlampa, el agua. Es así como yo lo manejo, pero apenas le comento que conocí a un hermanito y él lo maneja diferente, de diferente manera. Él saluda con el sahumador, con el humito de copal al Tlahuistlampa. Entonces, y en otro orden, ¿no? Entonces, yo quisiera saber usted en su práctica cómo lo simbolizaría, cómo lo representaría. Sí, bueno, lo que yo he aprendido, pues decían los abuelitos, la lógica nos va a ir llevando, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra intuición, nuestra percepción nos va guiando. ¿En qué consiste esto? Dice, bueno, no podemos obligar a alguien que le digamos, no, es que debe de ir en este rumbo. No, es una sugerencia. Al igual como usted dice, en mi caso, el Tlahuistlampa, pues por lógica está Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl, su representación es Tlahtecocoli, pues la energía de Yeyecatl también, Yeyeca Quetzalcóatl, pues el rumbo con, ¿y con qué tocamos el Atecocoli? Pues con el Yeyecatl, ¿no? El conocimiento de Quetzalcóatl, el conocimiento del aire, la importancia del conocimiento que emana también del sol, de Tonatiutzin, el rumbo del Mictlampa. Al igual como usted lo dice, en nuestro caso es el copalito, el humito de copal. ¿Por qué? Con el tabaco a veces. Porque justamente la mejor ofrenda que le damos a las energías que ya trascendieron es el copalito. Por ello que cuando nosotros el Día de Muertos, pues lo primero con que se reciben los abuelos es con el copalito, con el poposhcomil, ¿no? Y puede decir, bueno, ¿y qué elemento sería? Para nosotros es el elemento tierra. ¿Por qué? Porque justamente cuando morimos, pues nos vamos a la tierrita, ¿no? Trascendemos, regresamos a la gran fuente, a este gran vientre de nuestra madrecita tierra. El Cihuatlampa, en ese orden, en Cihuatlampa tenemos al abuelito fuego, el fueguito transmutador, es el que cambia, es el que nos ayuda precisamente a activar nuestra intuición, nuestra percepción. Es ese mismo calorcito que nos lleva a trabajar nuestra energía sagrada, de nuestra energía femenina, ¿no? Y por último, pues está el rumbo de Huistlampa, ¿no? El rumbo sur. Para nosotros es el rumbo del agua, el rumbo del fluir de Tlaloc y Chalchihuitlicue. También está el abuelito, pues, Huitzilopochtli, ¿no? Aunque también es importante aclarar que tienen la misma advocación también, luego el abuelito Tonatiutzin está presente por lo general en todos los rumbos, ¿no?
Pero bueno, entonces es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Claro, El Camacho, abrir los Cristiani. ojos. Ujú. Maestro, Sí, hermanito Pedro. ¿le puedo pedir algo, maestro? Sí, sí, claro, dígame. ¿Por qué no me manda a mi WhatsApp la hojita esa que usted rellenó? Yo tengo las hojas para rellenarlas y practicar. Así la fecha cuando nace y todo eso, maestro. Por favor. Eso nada más, maestro. La hojita que acabamos de rellenar, sí Ajá, se esa. lo podemos, sí se Sí, lo podemos enviar para que hagamos nuevamente el ejercicio, por ¿sí? favor, maestro. Por favor, maestro. Gracias. Claro que sí, hermanito. Entonces, hermanita Gris, no ¿Qué es más? la verdad absoluta, también le digo, ¿no? Se respeta y sobre todo entre más vayamos conociendo, nuestra propia intuición nos va guiando. Porque es eso en una pequeña ceremonia que vino un abuelito a visitarnos y pues no dice, es que mi tradición me dice que primero, como usted dice, primero es Tlahuiztlampa, Cihuatlampa, Mictlampa y Huiztlampa. Pues daba su versión y pues el abuelito le dijo, pues está usted en mi casa y vamos a abrir los rumbos, como los abrimos en mi casa. Cuando yo vaya a su casa de usted, abrimos los rumbos, como usted los abre y no pasa nada. En la convivencia no vamos a imponer, tampoco vamos a obligar a nadie. Somos seres súper creativos e inteligentes y podemos trabajar, ¿no? Bueno, entonces, hermanitos, este es el ejercicio que nos toca el día de hoy. Yo sé que quedaron muchísimas dudas, tal vez, pero si tenemos nuestros formatitos, yo precisamente lo hice con esa intención, de que podamos entender que el uso de los formatitos nos va a ir guiando poco a poco. Que va a haber un momento que solamente sigamos un formatito y va. Ya no lo memorizamos el orden de los señores de la noche, los señores del día, el regente de las veintenas, el regente de las trecenas. Cuando nosotros llegamos a esa etapa, a ese nivel, podemos hacer un tonal mucho más rápido. Pero claro, eso lleva a la práctica. Recuerden que yo siempre les he recomendado, hagamos el tonal. Me decía una hermanita, no, pues es que yo hice el tonal, pero no sé ni qué hice, ya no supe qué hacer. Sí, pero de eso se trata, de practicar, de practicar. Se trata de que vayamos, aunque poquitito vayamos avanzando, ¿no? Muy bien. Sí, hermanita Mariel, la escuchamos. Maestro, y por ejemplo, aquí en este tonal que sacamos, eh, bueno, ve que nos ha comentado de que anteriormente la fecha de nacimiento, los abuelos podían deducir para qué era bueno, así, o sea, a qué se iba a dedicar. Entonces, por ejemplo, con esta fecha que acabamos de sacar, digamos, ¿cuál es su... O sea, con esta información, ¿cómo podríamos deducir así para lo que sería bueno es esta persona? Ujú. Sí, claro. Las cualidades de su tonal, por ejemplo, Yekat, ¿por dónde viaja la palabra? A través del viento. ¿Qué más? Su regente de su tonal, Quetzalcóatl. ¿Qué representa Quetzalcóatl? Con estos dos y su numeral, por ejemplo, ¿no? Viaja la palabra a través del viento. El viento es un sembrador. ¿Por qué?
Llega el viento, lleva la semillita, lo lleva hasta otro lugar y allá lo siembra la semilla. El viento es invisible, pero es indispensable, ¿no? Siempre está ahí presente el viento, aunque no le agradezcamos. Es imperceptible. Desde que nacemos, estamos respirando. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl representa la unión de lo espiritual y lo material, ¿no? Es esa conciencia que tanto lo material como lo espiritual necesitamos trabajarlo en armonía. No mucho material, no mucha espiritualidad, llevarlo a la paz, a la par. Porque cuando nos perdemos nada más en lo material, en ganar dinero, tener propiedades, tampoco no nos da paz. Pero cuando lo armonizamos, ¿no? ¿Puedes tener lo material? Claro que sí. Eso no es impedimento. Tú puedes tener lo material. Pero que ese lo material te sirva para ayudar a los demás. Y eso te va a dar paz, esa tranquilidad. Entender, entender que la armonía debe de haber ese equilibrio, como decía. Esas son las cualidades del aire, de Yeyek, de Quetzalcóatl. Ahora, una persona que sabe comunicar, que sabe hablar, que sabe equilibrar sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de vida, ¿a qué se podría dedicar? ¿A ser guía espiritual? Puede ser. ¿A ser comunicador? Conozco a un hermanito que es Yeyecas, empieza a hablar, ya no lo paras, ¿no? Puede ser un buen orador, un buen político. ¿Qué más? Un buen comunicador de la sabiduría. Una persona que siempre está ayudando a los demás, ¿no? Puede ser quizá un psicólogo. ¿Por qué? Porque puede predecir qué es lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque puede entrar a tu cuerpo, a tu mente, ¿no? Esas son sus cualidades. ¿Qué más? Puede ser un guerrero, claro, un guerrero de la vida. Entonces, para poder decir es que a esto se va a dedicar, podemos nosotros. Una de las cosas que a mí me ha servido mucho y es hacer lo que les digo, una comparación. Bueno, ¿cómo es el viento? ¿Cómo, ahora, este viento, cómo sería en la persona que yo conozco, ¿no? Esas cualidades del viento. Un orador, un buen orador, un buen guía, un buen político, porque tampoco hay, no todos son, ¿verdad? Como los conocemos, la mayoría. Claro que hay excepciones, que son buenos también. De ahí, ¿qué es sembrador de semillas? Es como ahorita, vamos sembrando la semillita en su mente, en su corazón, en su espíritu, para que vayamos caminando en este sendero, ¿sí? Ahora, una persona que es Xochitl, por ejemplo, en vez de que hubiera sido Yeyecatl, a lo mejor es Xochitl. Una persona, un artista, un buen danzante, un buen cantante, un buen escritor. Claro, que también sí lo acepta. Porque algunos dicen, es que sí, soy bueno para cantar, pero nada, no lo voy a hacer. No aceptan la responsabilidad. Y aquí sí, tu nombre que te dan, de los 20 tonales, uno te lo da, es para que tú lo trabajes. Son tus cualidades. Sí, sí se puede. Podemos empezar a interpretar, a leer, ¿sí? De ahí la gran riqueza que tiene un códice, una amosh, imagen. Te pones a reflexionar.
¿sí? O sea, no te limita. Tú lo puedes aplicar en el ámbito psicológico, en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en el ámbito que tú quieras fortalecer. Ujú. Y en el idioma que quieras hacerlo. Puede ser en náhuatl, en otros idiomas, ¿sí? La matriz es saber qué es lo que quieres, ¿sí? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas en los amoshli la medicina que quieres trabajar? ¿Se puede? Claro que se puede. Podemos encontrar ahí la medicina, ¿sí? Bueno, espero haberle contestado su pregunta. Sí, temas, Jenny, gracias. Ujú. Sí, hermanitos, ¿alguien más? ¿No? Todo claro como el agua de Tezcatlicoca. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de su tonal del hermanito. Acatl es una persona que le gusta trabajar en equipo, vivir en comunidad, crecer hacia arriba sin hacerle daño a los demás. Acatl es un sustento. Acatl son personas muy analíticas, muy inteligentes, pero necesitan impregnarle esa inteligencia sus emociones, lo que actualmente conocemos como inteligencia emocional, ¿no? No basta con ser inteligente, también es necesario y debemos de tenerlo presente, impregnarle emoción, cariño, amor, como vimos en la imagen, ¿no? Está levantando el corazón. Dice en la misa, dice el sacerdote, levantemos el corazón. Y todos contestamos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Bueno, Ometecpatl. Tenemos dos manos, los ojos, dos orificios de la nariz, dos labios, dos manos, dos piernas, ¿no? Nos habla de un complemento, de un equilibrio. Nos habla de un sostén del Omich. Tecpat representa luz, conocimiento, como esa antorcha, pero también representa el saber cortar energías, el saber cortar y limpiar tu camino, ¿sí? También simboliza Tecpat el conocimiento, la luz y la energía que lo tenemos. Mictlantecutli. Mictlantecutli lo empodera a que pueda cerrar esos círculos. Una de las cualidades que nos da Mictlantecutli es poder viajar también al Mictlán en el ensueño. Si sabemos pedir las cosas, Él nos los muestra. En los sueños podemos predecir, podemos viajar al pasado, al futuro, al presente, a través de los sueños. ¿Mm? Que lo que nosotros en náhuatl le llamamos tetzahualistli. ¿Qué es tetzahualistli? Como presagio, como anticipación de algo bueno o algo malo, decimos, ¿no? Pero solamente son presagios que pueden pasar, lo cual nos dice, prepárate, ¿no? Prepárate para lo que viene. Por ejemplo, sueñas que te estás bañando con agua sucia así del río, dice, bueno, se te van a presentar situaciones difíciles, prepárate, ten cuidado con quién haces negocios, con quién haces tratos, cuáles son tus relaciones. Ten mucho cuidado porque ya te está diciendo. Sueñas que vuelas. Nosotros no tenemos alas. Entonces quiere decir, sí es bueno soñar, no es bueno lograr las cosas, pero ten cuidado, puede alguien bajarte de ahí. ¿Cómo? Traicionándote en un proyecto. Suele suceder. El que lo recibió al nacer en la hora, Tlahuizcalpantecutli, el señor de la luz, el señor de la aurora en la mañanita. Entonces es una persona con mucha inteligencia. Tiene esa cualidad de predecir, como Tlahuizcalpantecutli nos trae presagios en su cuenta, calamidades, lo que decimos, o hueicocolistli, pandemias. Pero son necesarias
Sí, son necesarias para armonizar, para equilibrar todo esto. Así, ¿cómo puedes decir eso? Es que, es que no existe otra cosa más. ¿Sí? Esta vida no es de color de rosa, tenemos que vivirlo para aprenderlo. Y si salimos de eso, qué bueno porque aprendemos, ¿no? Águila, Cuautli. El cuarto de hora en que nació lo recibió también Cuautli, dice. Yo te empodero para que puedas volar alto. Yo te empodero para que puedas cambiar en tu ser, en tu energía. Tengo una visión hacia el futuro. Su energía de Maslakli Wanye y Yekat, el número 13, son personas, el número 13 simboliza personas que cumplen todos sus objetivos. Sí, a veces van lento, pero es el culmino, es el término, ¿no? Es la estructura básica para poder hacer las cosas. Es un sembrador de comunicación, es un sembrador de conocimiento, de pensamiento, ¿no? Con Quetzalcóatl. Todos queremos un título de Quetzalcóatl, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿No? Nos duele a veces, nos duele a veces. De hecho, la serpiente hermosa es alguien que fluye. La serpiente hermosa también está en los ríos, siempre fluyendo. No se estanca. No dice, es que sí, no me salió el proyecto, no me salió el ejercicio de la ensoñación, ya no lo voy a hacer. No, voy a seguir. No lo logré, lo vuelvo a intentar. Iscali, su veintena, Iscali, el resurgimiento. Es una persona muy consciente, es muy analítica, es una persona que dice, a ver, hasta ahorita, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Y qué no he hecho con mi vida? Y si no, pues le pido a Xutecutle que me enseñe cómo, hacia dónde tengo que ir. Hago un análisis de cómo he vivido esta vida con Xutecutle, el centrador. Itzcuintli es una persona que justamente trabaja con su lealtad, ¿no? Muchos de nosotros tenemos grandes proyectos, grandes sueños, anhelos, pero no le somos leales. A la primera caída, pues nos quedamos ahí tiraditos llorando. ¿No? Me está lloviendo sobre mojado, sí, pero tengo que salir de esto. Ese es algo que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? Y Xipetotec, bueno, cambio de piel, cambio de pensamiento, el poder que me da Xipetotec. Tlaloc, señor de la noche, es la fertilidad que tengo yo para fertilizar a los demás. Pero ojo, al ser Tlaloc, al ser lluvia, a veces decimos en el dicho, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Son a veces muy extremistas estos Tlaloc, ¿no? Son muy impulsivos. A la buena son todo amor, pero no les hagas enojar. O no les toques su punto malo porque te hacen un relajo en destrucción, ¿no? Entonces son las cualidades que tiene Tlaloc. Es el mismísimo licor que bebe la tierra, que da vida, pero también quita vida, ¿eh? Es esa parte. 100 pies. Es un animalito muy antiguo. Siempre está en contacto con la tierra, ¿no? El día de hoy mandaban un video, por ejemplo, de una persona que dice que descalzo cargas energía. Hay electrones en la tierra, sí. Hay electrones, pero también hay medicina, ¿sí? Bañarnos con lodo, cubrir nuestro cuerpo, nos sana. Es cuestión de saber preparar el lodo. Hay una terapia, hay sanación con el lodo, ¿sí? Hay que saberlo preparar, ¿no? Bueno, por eso el que 100 pies siempre está ahí caminando, está en contacto con la tierra. Tierra y agua dan vida, ¿no?
Tonaltecutli, el señor del día, y la Mastecutli. Es un señor y una señora. Está en forma dual. Es una persona que tiene mucho conocimiento. Y a veces nos sorprendemos de nosotros mismos. Decimos, ¿y esto dónde lo aprendí? No sé. Ahí está en mis genes, ¿no? Cochot, el loro, pues nos enseña a revestirnos con ese plumaje hermoso, a que nosotros repitamos como el lorito, ¿no? Otra vez y otra vez la disciplina, la persistencia, porque así es un lorito. Un loro intenta, intenta, repite, 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 repite hasta que lo logra. Entonces, ¿por qué nosotros no? Al primer intento, no, pues ya, yo creo que no soy bueno para esto. Mejor me dedico a otra cosa. No, no, hay que intentarlo. Si yo ya dije que lo voy a lograr, pues lo voy a intentar. Ah, tenemos como regente del diseño del día Xochiquetzal. Xochitl, flor, Quetzali, hermosa, hermosa flor. ¿Y qué es hermosa flor? Todo lo que se refiere a arte. Y todo lo que hay en la tierra es hermoso, me dice un hermanito. Todo lo que hay en la tierra es hermoso. Sí. Dice, no me digas que una serpiente es hermosa. Claro que sí. Dice, no, pues no está tan hermosa. Le digo, ¿y qué diría la serpiente de ti? Tampoco estás tan hermoso, ¿no? Entonces, lo que nos enseña Xochiquetzali nos dice que cada uno de nosotros, los que vivimos en esta tierra, en este plano existencial, todos somos perfectos, somos hermosos. Solo que cada uno de nosotros cumple una función. Nuestro peor error como humanos, que medimos, calificamos, juzgamos a los seres que viven con nosotros como buenos, malos, feos, bonitos, hermosos, horribles. Ese es nuestro peor defecto, ¿no? Una nube es hermosa, cumple su función. Una serpiente, una tarántula, cumple su función, toca. Y hasta esa parte llegamos. Luego decir, Diosito, ¿por qué me castigas así? ¿Por qué yo? Porque yo que siempre me porto bien y a mí me va mal. ¿No? ¿Qué diría Diosito si es que pudiera contestar? Diosito, pues yo quiero dinero. Pues trabájale, búscale. Decía mi papá, gran señor, a mí ponme donde hay. ¿Cómo conseguirlo? Eso yo me encargo. Enséñame dónde hay abundancia. Voy, lo trabajo y lo consigo honestamente. Yo no te pido que me des sin trabajar, no, no, a mí dame trabajo, ponme donde, acomódame donde tenga que yo autorrealizarme. Y ese era su pensamiento. Y me decía, así debes de ser. No estés, si hay, dame. No, no, no. Ponme donde hay, dame trabajo, yo lo haré. ¿Sí? Entonces, lo hermoso de la naturaleza también es las artes, el canto, la danza, que de acuerdo al pensamiento, no tan solo de los abuelos mexicas, no, sino que esto ya venía desde los olmecas, de todas las culturas son hermosas, su idioma, su filosofía, su conocimiento, su astronomía, su gastronomía, todo, solo que cada quien le puso su toque personal y cultural. Entonces, al decirnos que una de las virtudes es el canto, la danza, el tlacuilo, el poderte expresar, vaya,
el poder ser tú mismo, tú misma, sin máscaras, sin tapujos, ¿no? Luego tenemos esa concepción que debo de pararme de tal forma, debo de vestirme de tal forma, ¿no? En algún momento, en el camino de este que estamos caminando, una vez una hermanita, una compañera me dice, oiga, maestro, usted ya parece fotografía. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué se pone 3 hasta 2 veces la misma playera en la semana? Le digo como el del video, ¿y qué tiene? Me encanta esa playera. ¿Qué no tiene otras playeras? Sí, pero esta me encanta. Me hace sentir bien, me hace sentir seguro, me hace sentir yo mismo. Usted que si se quiere cambiar cada media hora, cada hora, pues cámbiese. Déjeme ser, ¿no? Y justo es lo que dice Xochiquetzalli. Sé tú mismo, sé original. No imites a alguien más. La vestimenta, el color de tu piel, tu estatura, no te limita. Tienes las mismas posibilidades. Solo aprende a fluir, ¿no? Y bueno, el hermanito tiene la cualidad de poder ser una persona que pueda trabajar con el acecho. Los que tienen en su 20, su novena o celo, si te sí, son personas capaces de saber qué es lo que estás pensando. ¿Mm? Tanto así, claro, pero hay que trabajarlo. ¿Cómo? Mm, no me gusta mucho la palabra, pero transgredir el pensamiento, el sentimiento del otro, para ayudarle a sanar, sí, pero también para contaminarle más la mente y el corazón, también se puede, ¿no? Son personas que son capaces de autorreconocer su poder y emplearlo para lo que uno quiera, ¿no? Sí. Y bueno, su color es el color blanco y negro. El rumbo de Mictlampa es el color blanco y negro. Tlahuiztlampa, el rumbo oriente, es el color amarillo, ¿no? Que algunos también dicen el blanco, pues sí, la pureza de Quetzalcóatl. Cihuatlampa, el color rojo, ¿no? Por la energía que emana. Y el rumbo sur, pues el color verde jade, queramos decirlo. El Ilhuicatlampa o Mixcoatlampa, el color morado del universo. Tlaltictlampa, pues el color cafecito de la tierra. Y van a decir, y bueno, ¿y el séptimo rumbo de qué color es? Tenemos el libre albedrío de decir, me encanta el color verde. Por ejemplo, en mi caso, el color verde jade, mi color favorito. De ahí el color amarillo por la luz, pero bueno, entonces son esas cualidades que tiene el hermanito, el color blanco, la pureza de sus pensamientos, de sus sentimientos, pero también es esa cualidad que lo hace que lleve a una conciencia interna, que es el color negro, la reflexión. El rumbo es Mictlampa, es el rumbo norte. Cada vez que quiera intencionar para un proyecto, puede poner su altarcito al rumbo norte porque tiene mayor comunicación con el rumbo norte, ya que Yeyecat es del rumbo norte, ¿no? Bueno, es el tonal del hermanito, a grandes rasgos como ejercicio, porque después de esto que hicimos, ahora sí hay que hacerle la descripción que lleva también su proceso, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer la descripción? En el documento de emociones y de los símbolos del calendario, ahí viene. Pueden leerlo, hacer un resumen o copiar y pegar. Lo más importante, pegar, ¿no? Pero si es necesario leerlos y releer, ¿sí?
Y muy recientemente les mandamos los otros libros, que es del maestro, el maestro Macuil Mazar, ¿no? Que también trae la descripción de las veintenas, un poco para aprender de él, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, ese es el tonal. Espero que hayan descargado el formato. Ahí está en el grupo también. Y ahorita lo vamos a subir en el grupo. ¿Para qué? Para que vayamos haciendo los tonales. Nos faltan dos todavía, ¿eh? ¿Sí? Pero bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si hubiera algo más. Los escucho. ¿No? Sebastián, Bueno. nada más agradecerle, como siempre, por todo y por tanto. Y, y enviarle un saludo, enviarle un abrazo, muchas felicitaciones y que todo lo que llegue sea en amor y en abundancia. Tlazocamati, Huemiate, Betnitzi. Tlazocamati Negnitzin. Tlazocamati igualmente. Pues bueno, no somos tan creyentes del día de hoy, pero pues que esto no sea tan solo el día de hoy, que sea de todos los días. Primero para nosotros, el amor, la armonía, ¿verdad? Y después poder compartir con los demás, ¿no? Hermanita Ana, la escuchamos. Tlazocamati, Temastiani, bueno, Iniguan, Tlapoyahualti, a todos. Te voy a voltear, Nancy. Sí, sí, Temastiani, pues yo quisiera compartir un poquito la palabra viva y de este fin de ciclo. Y claro, está dentro, no estoy ignorando la clase, está dentro de todo lo que usted nos enseña para aprender a leer las energías, a entender las metáforas de los mensajes de los códices, de toda esta escritura, imágenes que nos han heredado nuestros ancestros. Y viendo lo de los ensueños, porque yo escribo, pero tampoco tengo así como alguien que me diga, oye, si estás mal en esto, ¿no? Yo a veces lo descubro, a veces descubro, en esto me equivoqué, esto que estoy escribiendo porque todavía no lo entiendo. Pero sin embargo, quisiera compartir que haciendo el ejercicio de ensoñar y de estar intentando, pues, estar acechando ese ensueño, es como de repente en las mañanas, luego no tengo un horario para enviar mi reflexión porque a veces lo hago en pausas por las cosas que tengo que hacer y a veces me tardo y a veces no sé qué muevo y se me borran, pero bueno, yendo al punto, es que realmente a mí me está ocasionando una forma de pensar diferente en cuestión de, como dice, de las emociones, realmente no vi en este ejercicio, yo no recuerdo bien el sueño. Sin embargo, al estar escribiendo mi nertilistio, mi reflexión, pues pues no sé si es que me llega como esa información, ¿no? En esa reflexión y de repente hay como flachazos así de que recuerdo del sueño. Entonces, híjoles, es para mí, o sea, hoy me la pasé llorando temas. No sé, anduve muy llorona, estuve muy reflexiva sobre el modo en, en que en que me veo a mí misma, principalmente, ¿no? En reflexionar en quién soy. Esa pregunta que ustedes continuamente hacen, ¿no? ¿De quién soy? ¿Y quién soy? Y a través de caminar sobre las 3 cenas, de hacer los ejercicios, pues
de una manera en que puedo hacerlos, a veces no los puedo hacer totalmente, pero pero cuando tengo la oportunidad, pues camino sobre la tierra, me conecto y y pues la verdad para mí este año ha sido un año de muchas situaciones, de crisis, de enfrentamientos a través de los ejercicios conmigo misma y y pues realmente siento ese cambio que no me conformo, yo quiero ir más adelante, escucho que pues que esto es infinito, ¿verdad? No sé hasta dónde llegue Temasiani, pero en este momento realmente me siento en reflexión. Ese es mi Neltilistli con este ejercicio, con este ejercicio, por ejemplo, más sobre todo con el TECPA, el estar cortando, el estar intencionando. Yo a veces decía, híjoles, pero otra vez caí en lo mismo, ¿hasta cuándo voy a dejar de hacer esto, no? Estas, actitudes que a veces me hacían sentir, internamente mal, y yo decía, es que yo pensé que ya los había sanado, ¿no? Pero, pero yo tenía una situación, o sea, yo por esa situación que llegué a este grupo, este, y encontré la respuesta. No quiero prolongarme mucho para explicando toda la situación, pero una situación, una crisis existencial o emocional, no sé cómo decirle, que en la que había trabajado mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, he estado a través de estar trabajando, de estar estudiando, de estar indagando en mis energías, en las energías pues, que me han sido dadas desde el momento en que nací, pues es que he estado investigando, por ejemplo, las metáforas del viento, la metáfora de la lagartija, la metáfora de Ocelot, la metáfora de Miquistli, y el ir haciendo los ejercicios creo que sí me ha dado un resultado, ¿no? Y la verdad es que estoy muy agradecida, estoy muy agradecida porque em, pues estoy de alguna manera sanando. No quiero decir que hay momentos en que voy, vengo y de repente me observo, me acecho y me doy cuenta de que hay pequeñas, de repente pequeños emociones o situaciones que como que vuelven a pasar, pero sin embargo ya las aprendí a observar. Entonces, pues es que no sé cómo explicarle cómo me siento exactamente, pero he estado escribiendo también y en el resumen yo, me hizo llorar mucho una reflexión la reflexión de seguir buscando quién soy y y, y pensé en escribir, pues como algunas memorias, pero yo estaba buscando un título para poder descifrar a dónde llegué con mi reflexión. Mm, y quisiera compartirlo. No, es que no sé si me entiendan, ¿no? ¿Lo puedo compartir, Temastiani? Sí, adelante, hermanita, la escuchamos, la escuchamos. Kiawi, Este es un Quema, título, quema. es un título que, que no sé si me pudiera usted comentar algo, ¿no? Porque venía de regreso de ver a mi mamá y y me empieza a llegar todas esas palabras que quiero escribir, ¿no? Y le puse así al título que quiero, de lo que quiero seguir escribiendo, Temacien. A Dios se le olvidó que era Dios cuando decidió ser humano. Así, ese es mi título. Ese es el título
que quiero como desarrollar por la reflexión a la que llegué en este ejercicio. Y le agradezco infinitamente, de verdad, Temasiani, porque ha sido también para mí muy sanador, pues, incluso llorar, reflexionando en lo que soy y obviamente en lo que son los demás también, ¿no? En lo que es la naturaleza, en lo que son las personas, en lo que son mis hijos, en el regalo que es la vida y también en la despedida de este cuerpo. Y por el momento es lo que quería compartir y le agradezco infinitamente a usted y a todos los hermanitos que estamos aquí trabajando en armonía juntos como carricitos. Azokamati, Temasiani, Guano y Niwa. Canochi no yolo. Asca guanita. Tlazocamate Nagnitzin, y yo le agregaría, a Dios se le olvidó ser Dios cuando se convirtió en humano. Y este humano, cuando entendió, comprendió que que ella misma es su propia energía sagrada, convirtiendo sus actos, convirtiendo sus pensamientos, transmutando sus emociones en flores y perfume que ofrenda a su Dios y a sus hermanos, sin olvidar la esencia misma de la flor que emana en su espíritu. Parece cuatrapeado, pero lo que realmente está diciendo es lo que quisiera yo entender, pretendo entender de decir, es que todos debemos de descubrir, que si queremos pensar un poco con el pensamiento católico, cristiano, religioso, debemos de entender que somos, no suena algo paradójico, somos dioses, somos energía sagrada. Solo que nos han hecho creer que no lo somos. Pero debemos de regresar a esto, a entender que somos creadores. Y esas reflexiones nos hacen pensar y repensar en la vida en que estamos viviendo, ¿no? Y justamente eso, mañana en la mañana les mandaré un audio, espero que lo analicen y se trata de esto. El audio, claro, ahorita les comparto. Y un día estaba este perrito queriendo ser un águila, queriendo ser una mariposa. Se la pasaba todos los días contemplando al águila, a la mariposa, al río, a los lagos, a las montañas, y quería ser montaña, y quería ser aire, y quería ser casa, y quería ser carrizo. Se pasó los momentos más hermosos de su vida queriendo ser, queriendo imitar a los demás. Cuando la vida es tan fácil que sea el mismísimo perrito, que entienda que tiene cualidades y potencialidades únicas, que con esa cualidad única puede endulzar corazones, puede perfumar oídos, puede abrazar corazones en la distancia y en su camino.
No seamos como ese perrito. Quiero ser como él. Quiero ser como él. No, sé tú mismo. Tu mismo vibrar, tu mismo sentir, hará que esta armonía sea más hermosa, amorosa y única. ¿Y qué es lo único? El tiempo. El tiempo que comparto con alguien. El tiempo que comparto con mi hermano, con mis compañeros, con mi familia, que somos la familia cósmica que somos nosotros, ¿no? Filosofar, pensar, es hermoso. Timoitas que no gniwan. Matimo se ubican. Lazo Camati, Temastiani. Bueno, ni bueno. Tlazohcamati, Temasiani. Máteme se Matimo ubica, se ubica. maestro. Máteme Matimo se se ubican, no ubica. dice Pedro. Matimo se ubica, tinashti. Timoitas que Sacama se mictlan, negniwan. Buenas noches, notnitzin maestro. Gracias. temastiani.